Una chamarra de mezclilla azul camina bajo la lluvia de junio en Ecatepec. Una joven cierra la cortina metálica de una papelería, cruza la banqueta mojada y desaparece entre el tráfico pesado de la tarde. 27 años después, una hermana que nunca dejó de buscar observa una fotografía grupal en redes sociales. En el fondo, junto a una litera gris de un albergue en Guadalajara, reconoce una mirada cansada y una pequeña cicatriz en la ceja izquierda. En 1997, Ecatepec era un laberinto de calles sin pavimento completo, combis que aceleraban entre baches y comercios con cortinas metálicas que subían y bajaban según el horario. La colonia donde vivían Daniela y María Arriaga Ponce no aparecía en los mapas turísticos, pero tenía lo necesario. Una papelería donde Daniela trabajaba desde las 8 de la mañana, una escuela de secretariado a 3 cuadras y una parada de transporte en Avenida Central que conectaba con el resto del municipio. La casa familiar era pequeña, con pared de bloc sin pintar en la cocina y un patio trasero donde Leticia, la madre, colgaba la ropa los domingos. El padre había dejado de aparecer años atrás y nadie hablaba de él. Daniela tenía 19 años y una rutina precisa. Abría la papelería a las 8, atendía clientes hasta las 3 de la tarde, comía algo rápido en un puesto cercano y caminaba hacia la escuela para tomar clases de taquigrafía y manejo de archivos. Usaba siempre la misma chamarra de mezclilla azul clara que le había regalado una tía, jeans rectos y tenis blancos que lavaba cada 2 días para que no se vieran sucios. Tenía una cicatriz fina en la ceja izquierda, resultado de una caída cuando era niña, y era callada pero eficiente en su trabajo. Los clientes la conocían porque nunca se equivocaba al dar el cambio y porque guardaba el pedido de hojas y plumas de las escuelas cercanas sin necesidad de que se lo recordaran. María, su hermana menor, tenía 16 años y estudiaba en la secundaria de la colonia. Las dos compartían una recámara estrecha con 2 camas pegadas a la pared y un closet pequeño donde colgaban su ropa en el mismo tubo. Por las noches, antes de dormir, Daniela le contaba a María sobre los clientes raros de la papelería o sobre algún ejercicio complicado de taquigrafía. María le pedía que le enseñara a escribir rápido como ella, y Daniela le mostraba los símbolos en un cuaderno que guardaba bajo la almohada. Leticia trabajaba limpiando casas en colonias más acomodadas y regresaba tarde, con las manos agrietadas y una bolsa de mandado con lo justo para la cena. Los viernes, si alcanzaba el dinero, compraba un refresco grande para compartir entre las 3. No había lujos, pero tampoco faltaba lo esencial. La vida de Daniela era predecible, marcada por horarios que no cambiaban y por una meta clara: terminar el curso de secretariado, conseguir un trabajo mejor y ayudar a su madre con los gastos. No hablaba de novios ni de salir los fines de semana. Su mundo era la papelería, la escuela y la casa. El 14 de junio de 1997 amaneció nublado. A las 7 de la mañana, Daniela se levantó, se puso la chamarra de mezclilla sobre una playera blanca y salió sin desayunar porque llegaba tarde. María todavía dormía. Leticia ya se había ido. La papelería abrió a tiempo y Daniela atendió a los clientes de siempre. Señoras que compraban sobres, estudiantes que pedían cartulinas de colores y un señor que cada semana llevaba un pedido grande de hojas carta para una oficina. A las 3 de la tarde cerró la cortina metálica, guardó las llaves en el bolsillo del pantalón y caminó hacia la parada de la combi. El cielo estaba gris y pesado. Empezó a llover. La lluvia cayó de golpe, como solía pasar en Ecatepec durante junio. No fue una llovizna ligera, sino una cortina espesa que empapaba en segundos. Daniela aceleró el paso por la banqueta de Avenida Central, esquivando charcos que se formaban en las grietas del pavimento. Los comercios empezaban a cerrar temprano por el agua, y algunos transeúntes corrían buscando refugio bajo los toldos de las tiendas. La combi que Daniela tomaba todos los días pasaba cada 20 minutos, pero con la lluvia el tráfico se volvía impredecible. Ella llegó a la parada y se quedó de pie junto a otros 5 pasajeros que también esperaban bajo un poste sin techo. El agua le mojó la chamarra, el cabello y los tenis.
Un vecino que vendía fruta en un puesto cercano la vio parada ahí, empapándose, y le gritó que se metiera bajo su toldo. Daniela dudó, pero al final caminó hacia el puesto y se quedó junto a las cajas de plátanos y naranjas. El vendedor le ofreció una bolsa de plástico para cubrirse la cabeza y ella la aceptó sin decir mucho. Esperó unos 10 minutos más, mirando hacia la calle por si pasaba la combi. No pasó. La lluvia arreció. El vendedor le dijo que mejor se fuera por otro lado, porque esa ruta ya no iba a pasar en un buen rato, que las calles del centro se inundaban rápido y los choferes desviaban. Daniela le agradeció, salió del toldo y empezó a caminar por la banqueta buscando una ruta alterna. Pasó frente a una farmacia cerrada, luego frente a un taller mecánico con la cortina a medio bajar. La calle estaba casi vacía. El agua corría por las coladeras. En la esquina de una cuadra sin nombre claro, Daniela vio un pasaje techado que conectaba con otra avenida. Era un corredor estrecho con locales pequeños a los lados, algunos abiertos y otros cerrados. Entró para refugiarse. Adentro había más gente, mujeres con bolsas del mercado, un par de hombres fumando recargados en la pared y un grupo de jóvenes esperando a que pasara la tormenta. Daniela se quedó cerca de la entrada, con la espalda contra la pared, escurriendo agua. No conocía ese pasaje. No era parte de su ruta diaria. El piso estaba resbaloso. En un momento, alguien pasó corriendo empujando a otros para salir rápido, y Daniela perdió el equilibrio. Cayó hacia un lado, golpeándose la cabeza contra el filo de un escalón de concreto. No fue un golpe aparatoso, pero sí lo suficientemente fuerte como para dejarla aturdida. Alguien la ayudó a levantarse. Le preguntaron si estaba bien. Daniela dijo que sí, aunque sentía un zumbido en los oídos y la vista un poco borrosa. Se tocó la frente y no vio sangre, solo un ligero dolor. Intentó orientarse, pero ya no recordaba bien por qué había entrado al pasaje. Una señora mayor le preguntó si necesitaba que la llevaran a algún lado. Daniela no respondió con claridad. La señora insistió. Al fondo del pasaje había una camioneta blanca con el toldo abierto y un grupo de voluntarios estaba subiendo personas para trasladarlas a un refugio temporal porque el agua ya cubría varias calles del centro. Alguien ayudó a Daniela a subir. Ella no se resistió. La camioneta arrancó. Leticia llegó a la casa pasadas las 8 de la noche, empapada y cansada. María ya estaba ahí, esperando. Preguntó por Daniela. María dijo que no había llegado. Leticia revisó la recámara. La chamarra de mezclilla no estaba. Esperaron hasta las 11. Llamaron al teléfono de la papelería, pero nadie contestó. Salieron a buscarla por las calles cercanas bajo la lluvia que todavía caía. Preguntaron en la parada de combis. Nadie la había visto desde la tarde. Registra tu opinión en los comentarios. ¿Crees que el golpe pudo cambiar todo? No olvides suscribirte para no perderte el desenlace. Al día siguiente, Leticia fue directo al Ministerio Público de Ecatepec. Llevaba una fotografía de Daniela tomada esa misma mañana del 14 de junio, antes de que saliera de casa. En la imagen se veía a Daniela de frente, con la chamarra de mezclilla puesta, parada en la banqueta todavía seca, mirando a la cámara con gesto serio. Leticia había tomado esa foto porque quería guardar un recuerdo reciente de sus hijas, sin saber que horas después esa imagen sería lo único tangible que quedara de Daniela. En el Ministerio Público le pidieron que llenara un formato. Leticia escribió con letra irregular, nombre completo, edad, descripción física, ropa que llevaba puesta, última hora vista. El agente que la atendió tomó nota sin mucha urgencia. Le dijo que esperara 48 horas, que muchas veces las jóvenes se iban con el novio o con amigas y regresaban solas. Leticia insistió en que Daniela no tenía novio, que no salía a fiestas, que su rutina era fija. El agente anotó todo en un cuaderno azul y le entregó un número de folio. Le dijo que pasara en unos días. Leticia salió de ahí sin saber si habían entendido la urgencia. María dejó de ir a la escuela esa semana. Se dedicó a acompañar a su madre en las búsquedas. Fueron juntas a preguntar en hospitales cercanos.
el Hospital General de Ecatepec, el IMSS de la zona, incluso en clínicas pequeñas que atendían urgencias menores. Ninguna tenía registro de una joven con esas características ingresada el 14 de junio. También fueron al CEMEFO. Leticia entró sola y salió 15 minutos después con los ojos rojos, pero negando con la cabeza. No había coincidencias. La policía municipal abrió una carpeta por ausencia, pero sin indicios de violencia o secuestro. El caso quedó archivado entre decenas de reportes similares. Un oficial sugirió que tal vez Daniela había decidido irse por voluntad propia, que a esa edad muchas jóvenes buscaban independencia. Leticia no aceptó esa versión. Conocía a su hija. Sabía que Daniela no se iría sin avisar, sin llevarse ropa extra, sin despedirse. Empezaron a imprimir volantes en una copistería cercana. Usaron la fotografía del 14 de junio. El texto era simple: nombre, edad, descripción, fecha de desaparición, teléfono de contacto. María y Leticia pegaron esos volantes en postes de luz, en paraderos de transporte, en mercados y en las puertas de escuelas. Algunos vecinos ayudaron a repartirlos. Los choferes de combi que conocían a Daniela de verla todos los días dijeron que preguntarían en sus rutas. Durante las primeras 2 semanas hubo llamadas. Una señora dijo haber visto a una joven parecida en una terminal de autobuses rumbo a Querétaro. Leticia y María viajaron hasta allá, recorrieron la terminal completa, mostraron la foto a empleados y pasajeros. Nadie la reconoció. Fue un viaje perdido. Otra llamada vino de un hospital en Naucalpan. Decían que tenían a una paciente sin identificar que coincidía con la descripción. Leticia fue sola porque María tenía que cuidar la casa. Llegó al hospital, la llevaron a ver a la paciente. No era Daniela. La mujer era mayor y tenía el cabello más oscuro. Leticia regresó en silencio. Los locatarios del mercado donde Leticia compraba la despensa también ayudaron. Pusieron copias del volante en sus puestos. Algunos clientes decían haberla visto en tal colonia o en tal esquina, pero cuando Leticia llegaba a esos lugares, las descripciones no coincidían. Pasó junio, pasó julio. Las llamadas empezaron a disminuir. En agosto, el párroco de la colonia ofreció una misa discreta por Daniela. Asistieron Leticia, María y unos cuantos vecinos. No fue un evento grande, solo una oración colectiva y la petición de que apareciera sana. Leticia llevó la fotografía del 14 de junio y la colocó en una banca durante la ceremonia. Después de la misa, guardó la foto en un sobre de Manila, junto con los oficios del Ministerio Público y las copias de los volantes que no se habían repartido. Ese sobre se convirtió en el archivo del caso. En 1998, la búsqueda continuó de forma intermitente. Leticia seguía trabajando en casas ajenas, pero cada vez que tenía un día libre, iba a la policía municipal para preguntar si había avances. La respuesta siempre era la misma. No había nuevos indicios. María regresó a la escuela porque Leticia insistió en que no podía dejar de estudiar, pero le costaba concentrarse. En los recreos, en lugar de juntarse con sus compañeras, María revisaba el sobre Manila con los documentos del caso. Llevaba una copia de la fotografía de Daniela en su mochila y la mostraba cada vez que alguien le preguntaba por qué andaba distraída. Algunos maestros se enteraron de la situación y fueron comprensivos con sus calificaciones, pero nadie sabía cómo ayudar realmente. La hipótesis de la fuga voluntaria seguía siendo la más repetida por las autoridades. Decían que Daniela tal vez había conocido a alguien, que se había ido con esa persona y que en algún momento reaparecería. Leticia rechazaba esa idea cada vez que la escuchaba. Daniela no tenía amistades fuera de la colonia, no salía de noche, no había mencionado ningún interés romántico. La hipótesis no encajaba con la rutina que Leticia conocía de memoria. Otra teoría que circulaba en la colonia era la de la trata. Algunas vecinas decían haber escuchado sobre camionetas que recogían mujeres jóvenes en las calles y las llevaban a otros estados. Leticia investigó sobre eso. Habló con organizaciones que trabajaban casos de trata, les mostró la fotografía de Daniela, les dio todos los detalles que tenía.
Las organizaciones dijeron que revisarían, pero no hubo coincidencias. No había testimonios firmes de que Daniela hubiera sido vista en contextos relacionados con explotación. Esa línea también se cerró sin resultados. La teoría del accidente por la tormenta era la que más sentido le hacía a María. Si Daniela se había golpeado durante la lluvia, tal vez había quedado desorientada y alguien la había trasladado a algún lugar sin que ella pudiera identificarse. María empezó a buscar en periódicos locales de aquellos días, buscando noticias de inundaciones, de personas rescatadas o de traslados a refugios temporales. Encontró varias notas sobre encharcamientos y sobre operativos de protección civil, pero ninguna mencionaba a una joven con las características de Daniela. En 1999, Leticia actualizó la denuncia en el Ministerio Público. Le dieron un nuevo folio y le dijeron que el caso seguía abierto, pero que sin nuevos elementos no podían hacer mucho más. María, que ya había cumplido 18 años, empezó a tomar un rol más activo en la búsqueda. Organizó el sobre Manila en un expediente más formal, separó los oficios por fecha, pegó las fotografías en hojas blancas con anotaciones al margen y empezó a escribir un diario donde registraba cada paso que daban. Ese diario incluía fechas de llamadas, nombres de personas contactadas, lugares visitados y resultados obtenidos. Era metódico y preciso. María había heredado esa capacidad de orden de Daniela. Los 2000 llegaron sin noticias. Leticia empezó a enfermar. No era algo grave al principio, solo cansancio acumulado y dolores de espalda por el trabajo pesado. Pero con el tiempo su ánimo decayó. Dejó de salir tanto a buscar. María entendió que ahora le tocaba a ella mantener viva la búsqueda. Empezó a contactar a colectivos de familias de desaparecidos que comenzaban a organizarse en el Estado de México. Asistió a algunas reuniones en oficinas prestadas, donde otras madres y hermanas compartían casos similares. Ahí aprendió sobre la importancia de mantener los expedientes actualizados, de no dejar que los casos se archivaran definitivamente y de buscar apoyo en redes más amplias. María nunca dejó de llevar consigo la fotografía de Daniela del 14 de junio. La guardaba en una carpeta de plástico transparente para que no se maltratara. Cada vez que conocía a alguien nuevo relacionado con búsqueda de personas, mostraba esa imagen. La cicatriz en la ceja izquierda era el detalle que siempre resaltaba. Era una marca pequeña pero visible, y María la señalaba con el dedo cada vez que alguien miraba la foto. Decía: si la ven, fíjense en eso. Los primeros años de la década de 2000 fueron un periodo de desgaste silencioso. Leticia seguía trabajando, pero su salud empeoraba. En 2003 le diagnosticaron problemas cardíacos leves, nada que requiriera hospitalización inmediata, pero sí reposo y tratamiento constante. María asumió más responsabilidades en la casa. Trabajaba medio tiempo en una tienda de ropa en el centro de Ecatepec y dedicaba sus días libres a seguir buscando a Daniela. El expediente del caso crecía, pero los resultados seguían siendo los mismos, ninguna pista concreta. En 2005, María contactó a una organización civil que ofrecía asesoría legal gratuita para familias de desaparecidos. Un abogado revisó el caso y le explicó que la carpeta seguía abierta, pero que sin nuevos elementos o testigos, el proceso estaba estancado. Le recomendó hacer solicitudes formales de búsqueda en otras entidades, especialmente en Ciudad de México y en estados cercanos como Hidalgo y Querétaro, porque era común que personas desorientadas o trasladadas terminaran lejos de su lugar de origen. María empezó a enviar oficios a distintas fiscalías. Adjuntaba copias de la fotografía de Daniela, descripción física actualizada y el detalle de la cicatriz en la ceja. Las respuestas tardaban meses. Algunas fiscalías nunca respondieron. Las que sí lo hicieron dijeron que no tenían registros coincidentes. En 2007, Leticia tuvo una crisis más fuerte. Fue hospitalizada por una semana. María la acompañó todos los días. Durante esas noches en el hospital, Leticia le pidió a María que no dejara de buscar a Daniela incluso si ella ya no estaba. María le prometió que no lo haría. Le dijo que seguiría hasta encontrarla
o hasta tener una respuesta clara. Leticia murió en 2011. Fue un infarto súbito, sin aviso previo. María organizó el funeral sola, con ayuda de algunos vecinos que todavía recordaban a la familia. Durante el velorio, varias personas preguntaron por Daniela. María explicaba la situación con voz cansada pero firme. Decía que la búsqueda seguía, que no había terminado. Después del entierro, María regresó a la casa vacía. La recámara que había compartido con Daniela seguía igual. Las dos camas pegadas a la pared, el closet con ropa vieja que nadie había movido. María no quiso cambiar nada. Guardó el expediente del caso en una caja de plástico y lo colocó debajo de su cama. Cada tanto lo revisaba, releía las anotaciones, miraba la fotografía. En 2012, María se enteró de que el gobierno del Estado de México había creado una comisión de búsqueda de personas. Era una instancia nueva que centralizaba casos de desaparición y ofrecía mecanismos de seguimiento más organizados. María fue a las oficinas de la comisión en 2014 y presentó el caso de Daniela con todo el expediente acumulado. Le asignaron un número de registro nuevo y le dijeron que revisarían bases de datos estatales y nacionales. Le advirtieron que el proceso podía tardar. María dijo que no importaba, que esperaría. En 2018, aprovechando que la comisión había actualizado sus sistemas, María solicitó una revisión completa del caso. Llevó nuevamente la fotografía de 1997, ahora digitalizada, y pidió que la cruzaran con registros hospitalarios, de albergues y de instancias de asistencia social. También solicitó que revisaran registros de personas no identificadas o con identidad parcial que hubieran sido atendidas en otros estados. El trámite tomó meses. La respuesta fue negativa. No había coincidencias claras, pero el caso quedó activo en el sistema. María también empezó a usar redes sociales. Creó un perfil donde compartía información sobre Daniela. Publicaba la fotografía del 14 de junio. Escribía resúmenes del caso y pedía que compartieran la publicación. Algunas personas comentaban con mensajes de apoyo. Otras decían haber visto a alguien parecido en tal ciudad o tal estado. María investigaba cada pista, pero ninguna resultaba ser Daniela. Aún así, no dejaba de publicar. Cada aniversario del desaparecimiento, el 14 de junio, María hacía una publicación recordando el caso. Mantenía viva la búsqueda en el espacio digital. Mientras María seguía buscando en Ecatepec, Daniela había pasado más de 2 décadas viviendo una vida completamente distinta. Después de que la subieron a la camioneta blanca, el 14 de junio de 1997, Daniela fue trasladada a un refugio temporal en una delegación del sur de la Ciudad de México. Era un espacio habilitado por Protección Civil para personas afectadas por las inundaciones. Ahí había colchonetas en el piso, cobijas repartidas por voluntarios y comida básica. Daniela pasó 3 días en ese refugio sin hablar mucho. Cuando le preguntaban su nombre completo o de dónde venía, no lograba responder con claridad. El golpe en la cabeza le había dejado lagunas en la memoria reciente. Recordaba fragmentos, la papelería, el sonido de la lluvia, la banqueta mojada, pero no recordaba cómo había llegado al refugio, ni quién la había ayudado a subir a la camioneta. Tampoco recordaba su dirección exacta, ni el nombre completo de su madre o su hermana. Solo recordaba su nombre de pila, Daniela. Los voluntarios del refugio intentaron ayudarla a recuperar información, pero Daniela entraba en pánico cuando le hacían muchas preguntas seguidas. Le dolía la cabeza, prefería quedarse callada. Al 4.º día, el refugio empezó a desalojar porque las condiciones ya habían mejorado y no había presupuesto para mantenerlo abierto más tiempo. Los voluntarios preguntaron a cada persona a dónde quería ir. Daniela no supo qué responder. Una trabajadora social le ofreció llevarla a un albergue permanente donde podría quedarse mientras se recuperaba. Daniela aceptó. Fue trasladada a un albergue en la zona de Iztapalapa. Era un lugar administrado por una organización religiosa. Había literas de metal, baños compartidos y un comedor donde servían 3 comidas al día.
Daniela compartía una habitación con otras 6 mujeres. Algunas estaban ahí por situaciones de violencia familiar, otras por falta de vivienda. Nadie hacía muchas preguntas. Daniela se quedó en ese albergue durante casi un año. Trabajaba en la cocina, ayudando a preparar alimentos y limpiando los espacios comunes. A cambio, recibía techo, comida y algo de ropa donada. Durante ese tiempo, la trabajadora social intentó varias veces ayudarla a recuperar su identidad. Le preguntaba por documentos, por familiares, por algún lugar de origen. Daniela mencionaba Ecatepec, pero no podía dar más detalles. No recordaba el nombre de la colonia, ni de la calle donde había vivido. La trabajadora social hizo algunas llamadas a instancias del Estado de México, pero sin datos precisos, no logró avanzar. En 1998, Daniela decidió salir del albergue. Sentía que ya había abusado de la ayuda y quería intentar trabajar por su cuenta. Consiguió empleo como ayudante de cocina en una fonda cerca de la central de abasto. El dueño de la fonda le pagaba en efectivo y no le pidió documentos. Daniela rentó un cuarto pequeño en una vecindad cercana. Vivía sola, sin contacto con nadie de su pasado. Durante los siguientes años, Daniela cambió de trabajo varias veces. Trabajó en comedores industriales, en casas particulares haciendo limpieza y en cocinas de taquerías. Siempre trabajos informales, siempre pagados en efectivo, siempre sin papeles. En 2002 conoció a un hombre mayor que trabajaba en un taller mecánico. Empezaron una relación. Él le ofreció quedarse en su casa. Daniela aceptó porque le ahorraba la renta del cuarto. Pero la relación se volvió complicada. El hombre era controlador y celoso. No le gustaba que Daniela saliera sola o que hablara con otras personas. Le decía que sin documentos no podía hacer nada, que dependía de él. Daniela intentó irse varias veces, pero siempre terminaba regresando porque no tenía a dónde ir. La relación con el hombre del taller duró casi 10 años. Durante ese tiempo, Daniela vivió en un estado de aislamiento progresivo. No tenía amigos cercanos, no hablaba con vecinos y evitaba cualquier contacto con autoridades porque seguía sin documentos. El hombre le repetía constantemente que sin papeles no valía nada, que nadie la iba a ayudar, que lo mejor era quedarse callada y no causar problemas. Daniela empezó a creerlo. En 2012, después de una discusión fuerte, Daniela finalmente decidió irse. Juntó lo poco que tenía, esperó a que el hombre saliera al trabajo y se fue sin avisar. Caminó varias horas hasta llegar a una estación del metro. No sabía a dónde ir, pero sabía que no podía regresar. Se subió a un vagón y bajó en una estación al azar. Terminó en la colonia Doctores. Ahí pasó varias semanas durmiendo en calles, en entradas de edificios abandonados y en paraderos de transporte. Comía lo que encontraba o lo que algunas personas le daban. Fue un periodo muy duro. Su salud se deterioró. Perdió peso, tenía tos constante y le costaba caminar largas distancias. En 2013, una brigada de trabajadores sociales que recorría la zona la encontró durmiendo en una banca de un parque. Le ofrecieron ayuda. Daniela aceptó. La llevaron a otro albergue, esta vez operado por el gobierno de la Ciudad de México. Era un espacio más grande y mejor organizado que el primero donde había estado en 1997. Tenía camas individuales, regaderas con agua caliente y un área médica donde le hicieron revisión general. Le detectaron desnutrición y anemia. Le dieron tratamiento y la integraron a un programa de apoyo para personas en situación de calle. Daniela volvió a trabajar en la cocina del albergue. Era algo que sabía hacer bien y que le daba estabilidad. Se quedó ahí durante 2 años. En 2015, el albergue cerró por recortes presupuestales. A las residentes les ofrecieron reubicación en otros espacios. A Daniela le asignaron un albergue en Tlalnepantla. Se mudó con una maleta pequeña que contenía 2 mudas de ropa y una cobija. El albergue de Tlalnepantla era similar al anterior. Literas, comedor compartido y actividades de integración social. Daniela participaba poco en las actividades grupales.
Prefería mantenerse ocupada con tareas prácticas, lavar platos, barrer los pasillos, ayudar en la despensa. No hablaba mucho de su pasado. Cuando alguien le preguntaba de dónde venía, decía que de Ecatepec, pero sin dar más detalles. Los trabajadores sociales del albergue intentaron ayudarla a recuperar su identidad administrativa. Le explicaron que sin documentos no podía acceder a programas de vivienda, de salud o de empleo formal. Daniela escuchaba, pero le daba miedo iniciar el proceso. Tenía la idea de que, al intentar sacar papeles, iban a descubrir algo malo, que la iban a castigar por haber vivido tanto tiempo sin identificarse. Esa idea no tenía fundamento real, pero estaba arraigada en su cabeza después de años de escuchar que no valía nada sin papeles. En 2018, el albergue de Tlalnepantla también cerró, esta vez por problemas administrativos internos. A las residentes las reubicaron nuevamente. Daniela fue enviada a un albergue en Guadalajara, Jalisco. Fue un traslado largo. Viajó en autobús junto con otras 3 mujeres que también fueron reubicadas. El viaje duró casi 8 horas. Daniela miraba por la ventana sin decir mucho. Llegaron al albergue municipal de Guadalajara en la tarde. Era un edificio de 2 pisos con dormitorios amplios, comedor y área de talleres. El clima era distinto al de la Ciudad de México. Más seco, más caluroso durante el día y fresco por las noches. El albergue municipal de Guadalajara se convirtió en el lugar más estable que Daniela había conocido en años. El espacio estaba bien mantenido, había reglas claras de convivencia y un equipo de trabajadores sociales que realmente intentaba ayudar a las residentes a reintegrarse. Daniela fue asignada a una habitación en el 2º piso que compartía con 4 mujeres más. Cada una tenía su litera y un pequeño casillero para guardar pertenencias. Daniela guardó ahí su ropa, la cobija que había traído desde Tlalnepantla y una bolsa de plástico con algunos objetos personales que había acumulado con el tiempo. Entre esos objetos había un reloj de pulso que ya no funcionaba, pero que alguien le había regalado años atrás, y una foto borrosa de un lugar que no lograba identificar, pero que le generaba una sensación extraña de familiaridad. En el albergue, Daniela empezó a trabajar en el comedor. Su tarea era ayudar a preparar el desayuno, servir las comidas y lavar los utensilios después de cada servicio. Era un trabajo rutinario, pero tranquilo. Le gustaba la estructura del horario y la posibilidad de mantenerse ocupada. Las otras mujeres del comedor la conocían como Dani, un apodo que alguien le había puesto y que ella había aceptado sin problema. Nadie le preguntaba mucho sobre su vida anterior. En el albergue, eso era una regla no escrita. Cada quien cargaba con su historia y nadie tenía obligación de compartirla. Durante los primeros meses en Guadalajara, Daniela mantuvo un perfil discreto. Salía poco del albergue, solo cuando necesitaba acompañar a otras residentes a hacer trámites o cuando había alguna actividad externa organizada por los trabajadores sociales. El resto del tiempo lo pasaba en el comedor o en su litera, descansando. Su salud había mejorado desde que llegó. La alimentación era constante y balanceada, y el clima seco le había ayudado con problemas respiratorios que arrastraba desde años atrás. En 2019, una de las trabajadoras sociales del albergue, llamada Rocío, empezó a platicar más seguido con Daniela. Le preguntaba cosas básicas, cómo se sentía, si necesitaba algo, si le gustaría participar en algún taller de costura o de panadería que se ofrecían en el albergue. Daniela siempre respondía que estaba bien, que no necesitaba nada. Pero Rocío notó que Daniela evitaba hablar de su pasado y que se ponía nerviosa cuando alguien mencionaba la palabra documentos. Rocío no presionó, pero dejó la puerta abierta por si algún día Daniela quería hablar. En 2020, con la pandemia, el albergue tuvo que ajustar su funcionamiento. Se limitaron las salidas, se implementaron protocolos de higiene más estrictos y se redujo el número de residentes para evitar contagios. Daniela se quedó. No tenía a dónde ir, de todas formas. Durante esos meses de encierro, el ambiente en el albergue se volvió más tenso. Algunas mujeres empezaron a pelear por cosas pequeñas, otras cayeron en depresión.
Daniela se mantuvo al margen. Seguía trabajando en el comedor, cumpliendo con su rutina diaria sin quejarse. En 2021, cuando las restricciones empezaron a levantarse, el albergue retomó algunas actividades comunitarias. Organizaron una jornada de fotografías para documentar el trabajo que se hacía en el lugar. La idea era usar esas imágenes para pedir apoyo a donadores y para difundir la labor del albergue en redes sociales. Un fotógrafo voluntario fue contratado para tomar las fotos. Pasó una tarde completa en el albergue, fotografiando espacios, actividades y a algunas de las residentes que aceptaron salir en las imágenes. En una de esas fotografías grupales, tomada en el comedor, aparecía Daniela. Estaba de pie junto a una mesa, con las manos entrelazadas al frente, vestida con un suéter gris y una chamarra clara que le habían donado. Su expresión era serena pero cansada. En la imagen también se veían las literas de metal al fondo y algunos muebles del dormitorio. Esa fotografía grupal fue publicada en la página oficial del Albergue Municipal de Guadalajara en agosto de 2024. La publicación tenía como objetivo mostrar el trabajo que se hacía con las residentes y agradecer a los voluntarios y donadores. El texto que acompañaba la imagen era breve. Hablaba sobre los programas de apoyo, sobre la importancia de la reintegración social y sobre cómo el albergue ofrecía un espacio seguro para mujeres en situación vulnerable. La foto incluía a varias mujeres, algunas de pie, otras sentadas, todas en el espacio del comedor. Daniela aparecía en el lado derecho de la imagen, junto a una de las literas grises. No miraba directamente a la cámara, pero su rostro era visible. La cicatriz en la ceja izquierda también era visible, aunque tenue por la distancia y la iluminación. La publicación tuvo poca interacción al principio. Algunas personas dieron "me gusta", otras compartieron la imagen en grupos locales de apoyo comunitario. No fue una publicación viral ni llamativa, pero una semana después de que se subió, la imagen llegó a un grupo de Facebook dedicado a la búsqueda de personas desaparecidas en el Estado de México. Alguien la había compartido sin un propósito específico, solo como parte de una cadena de publicaciones sobre albergues y espacios de asistencia social. María Arriaga Ponce era miembro de ese grupo desde hacía años. Revisaba las publicaciones casi todos los días, buscando cualquier pista que pudiera relacionarse con Daniela. Ese día de agosto, mientras revisaba su teléfono después de salir del trabajo, vio la fotografía del albergue de Guadalajara. Al principio no le prestó mucha atención. Había visto miles de fotos similares a lo largo de los años, pero algo en esa imagen la hizo detenerse. Una de las mujeres que aparecían en el fondo le resultaba familiar. María amplió la imagen en su teléfono. Observó el rostro de esa mujer, la forma de los ojos, la estructura de la cara, la postura, y luego vio algo que le provocó un escalofrío, una pequeña marca en la ceja izquierda. María abrió la carpeta de plástico donde guardaba la fotografía de Daniela del 14 de junio de 1997. La colocó junto al teléfono. Comparó ambos rostros. Sabía que habían pasado 27 años, que las facciones cambian con el tiempo, que el peso y la edad transforman a las personas. Pero algo en esa mujer de la fotografía del albergue le recordaba a su hermana. La cicatriz era el detalle clave. Daniela tenía esa cicatriz desde niña. Era una marca fina pero permanente, justo en el mismo lugar donde la mujer de la foto mostraba una línea tenue en la ceja. María sintió que el pecho se le apretaba. No quería hacerse ilusiones. Ya había pasado por eso antes. Ya había visto a mujeres parecidas y ninguna había resultado ser Daniela. Pero esta vez era diferente. Esta vez había un detalle físico específico que coincidía. María tomó capturas de pantalla de la publicación del albergue, guardó la dirección del lugar, buscó información sobre el albergue municipal de Guadalajara, ubicación exacta, horarios de atención, contacto. Esa misma noche escribió un mensaje privado a la página del albergue. Explicó brevemente que estaba buscando a su hermana desaparecida desde 1997, que había visto la fotografía publicada y que creía reconocer a alguien en la imagen. Adjuntó la fotografía de Daniela del 14 de junio,
Pidió información sobre cómo podía verificar si esa mujer de la foto era su hermana. El mensaje no tuvo respuesta inmediata. María esperó 2 días. No durmió bien. Revisaba su teléfono cada hora esperando una notificación. Al tercer día, recibió una respuesta. Era de Rocío, una de las trabajadoras sociales del albergue. El mensaje era cauteloso, pero abierto. Le decía que no podían confirmar identidades por redes sociales, pero que si quería podía acudir al albergue en persona para revisar el caso con más detalle. Rocío le pidió que llevara cualquier documento que tuviera relacionado con la desaparición y que contactara también a la Comisión de Búsqueda de Personas de Jalisco para formalizar el proceso. María compró un boleto de autobús para viajar a Guadalajara. Salió de Ecatepec el lunes de la siguiente semana, en un autobús de primera clase que partía a las 6 de la mañana. Llevaba consigo una mochila con ropa para 3 días, el expediente completo del caso de Daniela y la fotografía del 14 de junio de 1997, protegida en su carpeta de plástico. El viaje duró casi 9 horas. María pasó la mayor parte del tiempo mirando por la ventana sin realmente ver el paisaje. Intentaba prepararse mentalmente para lo que podía pasar. Sabía que podía ser otra decepción. Sabía que la mujer de la foto podía no ser Daniela, pero también sabía que si no iba, no se lo iba a perdonar nunca. Llegó a Guadalajara cerca de las 3 de la tarde. Tomó un taxi desde la terminal de autobuses hasta el albergue municipal. El edificio estaba en una zona céntrica pero tranquila, rodeado de casas y pequeños comercios. María bajó del taxi, pagó y se quedó parada frente a la entrada del albergue durante unos minutos. Respiró hondo, entró. En la recepción, una mujer joven le preguntó a quién buscaba. María explicó que había hablado con Rocío por mensaje. La recepcionista hizo una llamada interna y le pidió que esperara. 5 minutos después apareció Rocío. Era una mujer de unos 40 años, con el cabello recogido en una coleta y una expresión seria pero amable. Le dio la mano a María y la invitó a pasar a una oficina pequeña. Ahí, María le mostró el expediente del caso. Rocío lo revisó con atención. Leyó los oficios del Ministerio Público, las notas del diario de búsqueda, las descripciones físicas. Cuando llegó a la fotografía de Daniela del 14 de junio, la observó durante varios segundos. Luego miró a María y le dijo que efectivamente había una residente en el albergue, que coincidía con algunas características físicas, pero que necesitaban hacer el proceso con calma y respetando la voluntad de la persona. Rocío explicó que no podían obligar a nadie a identificarse ni a recibir visitas, que primero tenían que hablar con la residente, explicarle la situación y preguntarle si estaba dispuesta a ver a María. María aceptó. Dijo que esperaría lo necesario. Rocío salió de la oficina y subió al segundo piso. Buscó a Daniela en el comedor. La encontró ayudando a secar platos después del almuerzo. Rocío le pidió que la acompañara a una sala privada. Daniela la siguió sin preguntar mucho. Cuando llegaron a la sala, Rocío cerró la puerta y se sentó frente a ella. Le explicó que había llegado una mujer que decía ser su hermana, que estaba buscándola desde hacía 27 años y que quería saber si Daniela estaba dispuesta a verla. Daniela no respondió de inmediato. Miró hacia la ventana. Rocío notó que sus manos temblaban ligeramente. Después de un minuto largo, Daniela preguntó cómo se llamaba esa mujer. Rocío le dijo, María. Daniela cerró los ojos. Ese nombre le generó algo. No era un recuerdo claro, pero sí una sensación de familiaridad. Rocío le mostró la fotografía del 14 de junio de 1997. Daniela la tomó con ambas manos y la observó. Era su propio rostro, pero joven, con ropa que le resultaba vagamente conocida. Se tocó la ceja izquierda, justo donde estaba la cicatriz. Rocío le preguntó si recordaba algo de esa foto. Daniela dijo que no estaba segura, que había fragmentos de memorias, pero no completos, que recordaba una papelería, una calle mojada, una madre, una hermana menor, pero todo estaba borroso. Rocío le preguntó si quería ver a María. Daniela dudó.
Tenía miedo de que fuera una confusión, de que esa mujer no fuera realmente su hermana, de que todo fuera un error. Pero también sentía curiosidad. Finalmente asintió. Rocío salió de la sala y fue a buscar a María. Le explicó que Daniela había aceptado verla, pero que necesitaban hacer el encuentro con calma, sin presiones, sin expectativas inmediatas. María dijo que entendía. Rocío abrió la puerta de la sala. María entró despacio. María entró a la sala y vio a una mujer sentada en una silla al fondo. Llevaba un suéter gris y una chamarra clara. Tenía el cabello corto y algunas canas. Su rostro estaba marcado por el tiempo, pero había algo en sus ojos, en la forma de su boca, que María reconoció de inmediato. Daniela levantó la vista y miró a María. Las dos se quedaron en silencio durante varios segundos. Rocío cerró la puerta y se quedó de pie cerca de la entrada, observando sin intervenir. María dio un paso adelante. Abrió la boca como si fuera a decir algo, pero no salió ninguna palabra. Luego intentó de nuevo. Dijo el nombre completo de su hermana: Daniela Arriaga Ponce. Daniela parpadeó. Ese nombre le sonaba, pero no lograba conectarlo con certeza. María sacó de su mochila la fotografía del 14 de junio de 1997 y se la mostró de nuevo, ahora de cerca. Le dijo que esa foto había sido tomada el mismo día que desapareció, que su madre la había guardado durante años, que ella la había seguido buscando incluso después de que su madre muriera. Daniela tomó la fotografía y la miró con más detenimiento. Se tocó nuevamente la cicatriz en la ceja izquierda. María también se tocó la suya propia, en el mismo lugar, y le dijo que las dos tenían esa marca porque de niñas jugaban en el mismo patio y que Daniela se había caído de un columpio. Daniela sintió algo moverse en su memoria. Una imagen borrosa de un patio con piso de tierra, de un columpio oxidado, de una niña más pequeña ayudándola a levantarse. Pero todavía no era suficiente para confirmar nada. María buscó otra forma de conectar. Recordó algo que solían hacer cuando eran niñas. Su abuela les cantaba una canción de cuna antes de dormir, y Daniela siempre repetía la primera línea en voz baja cuando María tenía miedo. María empezó a tararear esa canción. Era una melodía sencilla, repetitiva. Daniela la escuchó, y de repente, sin pensarlo, repitió la primera línea en voz baja. María dejó de tararear. Sintió que las piernas le temblaban. Daniela también se dio cuenta de lo que acababa de hacer. Había repetido algo que su cuerpo recordaba, algo que su memoria no había borrado completamente. Luego, Daniela hizo algo más. Le tomó la muñeca a María de una forma específica, con el pulgar presionando suavemente el hueso, un gesto que solía hacer cuando eran niñas para calmarla. María lo recordaba perfectamente. Ahí supo que era ella. Rocío, que había observado todo desde la puerta, se acercó. Le preguntó a Daniela si necesitaba un momento. Daniela negó con la cabeza. Miró a María y le preguntó si realmente era su hermana. María asintió. Le dijo que sí, que había estado buscándola durante 27 años, que nunca dejó de creer que la iba a encontrar. Daniela empezó a llorar en silencio. María también. Rocío les dio unos minutos antes de continuar. Después de ese primer encuentro, Rocío coordinó los siguientes pasos. Le explicó a María que el proceso de identificación formal requería más que solo reconocimiento emocional. Necesitaban verificar identidad mediante huellas dactilares, comparación de señas particulares y posiblemente ADN, si las huellas no estaban en el sistema. María dijo que haría lo que fuera necesario. Rocío contactó a la Comisión de Búsqueda de Personas de Jalisco y les explicó la situación. También informó a la Fiscalía General del Estado porque Daniela había estado desaparecida durante casi 3 décadas y su caso estaba registrado como activo en el Estado de México. Los siguientes días fueron intensos. María se quedó en un hotel cercano al albergue. Visitaba a Daniela todos los días. Pasaban horas sentadas en la sala del albergue, platicando poco a poco. Daniela no recordaba todo, pero algunos fragmentos empezaban a regresar. Recordaba el nombre de su madre, Leticia. Recordaba la papelería.
recordaba la lluvia del 14 de junio. No recordaba con claridad qué había pasado después del golpe, ni cómo había terminado en Ciudad de México. La verificación formal comenzó en las oficinas de la Comisión de Búsqueda de Personas de Jalisco. Un perito tomó las huellas dactilares de Daniela y las ingresó al sistema AFIS para compararlas con los registros existentes. También realizó una fotocomparación detallada entre la imagen del 14 de junio de 1997 y las fotografías recientes tomadas en el albergue. Las medidas antropométricas coincidían. La cicatriz en la ceja izquierda era idéntica en forma y ubicación. 2 días después llegaron los resultados de las huellas. Había coincidencia con el registro que Daniela había dejado años atrás al tramitar su credencial de la secundaria en Ecatepec. La identificación estaba confirmada. La comisión emitió un oficio formalizando el hallazgo de Daniela Arriaga Ponce. Ese documento fue enviado a la Fiscalía del Estado de México, que actualizó el expediente del caso y lo cerró como persona localizada con vida. Paralelamente, Daniela fue trasladada al Hospital Civil de Guadalajara para una valoración médica completa. Los doctores revisaron su estado general de salud. Encontraron signos de desnutrición pasada ya recuperada, algunas deficiencias vitamínicas y desgaste físico propio de años de trabajo pesado y condiciones de vida inestables. También la evaluó un equipo de psicología. Confirmaron que Daniela presentaba amnesia parcial retrógrada, probablemente causada por el traumatismo craneoencefálico leve que sufrió en 1997 y agravada por años de estrés crónico, aislamiento social y una relación controladora que había reforzado su miedo a buscar ayuda. El diagnóstico no incluía trastornos disociativos severos ni condiciones psiquiátricas mayores, pero sí recomendaba terapia psicológica continua para procesar el hiato de 27 años y trabajar en la reconstrucción de su identidad. María acompañó a Daniela en todas esas citas. Le explicaba las cosas con paciencia, le mostraba fotos viejas de la familia, le contaba anécdotas de cuando eran niñas. Daniela escuchaba todo con atención, intentando reconstruir la línea de tiempo de su propia vida. Algunos recuerdos regresaban con claridad, otros seguían siendo fragmentos borrosos. Aceptó que tal vez nunca recuperaría todo, pero también entendió que eso no invalidaba su presente. El siguiente paso fue la recuperación de su identidad administrativa. María ayudó a Daniela a obtener una copia certificada de su acta de nacimiento del Estado de México. Con ese documento, iniciaron el trámite de reposición de CURP y posteriormente de credencial de elector. El proceso tomó varias semanas, porque Daniela no tenía documentos vigentes desde 1997, pero con el apoyo de la Comisión de Búsqueda y de un abogado de una organización civil especializada en derechos de víctimas, lograron completar los trámites. Daniela también fue registrada en el padrón de la Ley General de Víctimas, lo que le permitió acceder a apoyos económicos y psicológicos de forma temporal. La Fiscalía de Jalisco acordó con María que el manejo del caso sería discreto. No se reveló el nombre completo de Daniela a los medios de comunicación, ni se publicaron fotografías actuales sin su consentimiento. Solo se emitió un comunicado breve informando que una mujer desaparecida en el Estado de México en 1997 había sido localizada con vida en Guadalajara gracias a la búsqueda persistente de su familia. Los detalles específicos quedaron protegidos. Durante las semanas siguientes, Daniela empezó sesiones semanales de terapia con una psicóloga del Hospital Civil. En esas sesiones, trabajaron en activar recuerdos guiados mediante estímulos específicos, nombres de personas, lugares, objetos. Daniela recordó el nombre de una maestra de primaria, el de un perro que tuvieron de niñas llamado Bolo, y la pared roja de la papelería donde trabajaba. Cada recuerdo recuperado era un pequeño avance. María también participó en algunas sesiones para ayudar a contextualizar esos fragmentos. Daniela decidió no regresar a Ecatepec de inmediato. Necesitaba tiempo para procesar todo y para estabilizarse emocionalmente. El albergue le ofreció quedarse el tiempo necesario mientras organizaba su siguiente paso.
Rocío continuó siendo su enlace principal con los servicios sociales. Daniela siguió trabajando en el comedor del albergue porque esa rutina le daba estabilidad. Este caso demuestra que la búsqueda persistente puede generar resultados incluso después de décadas. Si conoces algún caso similar o si esta historia te movió, suscríbete al canal y comparte este video para que más familias mantengan viva la esperanza. La historia de Daniela y María nos recuerda que nunca es tarde para reencontrarse